Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión del taller virtual Gestión y Revisión de Auditoría Interna Integral. Este es un taller de 9 horas que se realizará en 3 sesiones de 3 horas cada uno y el día de hoy nos encontramos en la primera sesión. Taller a cargo del doctor Roberto Sandoval Gómez de Perú, profesional con más de 25 años de experiencia en auditoría y control interno, tanto en el Perú como en el extranjero. Graduado como contador público de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración a favor de nuestros asociados activos y clientes del Club de Auditores. Sin más preámbulos, entonces, vamos a cederle la presentación y el micrófono. Doctor Roberto, buenas noches, adelante, tiene el micrófono habilitado. Edu, muy buenas noches y como siempre es un placer también para mí poder compartir con todos nuestros colegas a nivel de Latinoamérica en estos cursos del Club de Auditores Hispanos, ¿no? Eh, Como bien decías, vamos a tener 3 sesiones dedicadas a la auditoría interna integral, ¿no? Desde lo que es la gestión de esta forma de auditoría, ¿no? Que aparentemente es nueva, hasta cómo revisar ciertos temas de la auditoría interna integral, ¿no? Siempre, como digo, es un placer, un gusto poder compartir estas sesiones donde intercambiamos experiencias y conocimientos y así vamos creciendo profesionalmente, ¿no? ¿Ok? Eh, Esta sesión, este curso, este taller va a tener tres sesiones. La primera sesión que comenzamos el día de hoy, vamos a hablar un poco de lo que es la auditoría interna integral, conocer hacia dónde se enfoca, digamos, qué conceptos hay que tener claros, un poco también los temas generales de gestión de la auditoría interna integral, ¿no? Y entrar al final de la sesión del día de hoy, un poco para ver, digamos, cuál es el proceso de manera general de una auditoría interna integral. El día de mañana, que es nuestra segunda sesión, vamos a hablar de lo que es una planificación y una ejecución de una auditoría interna integral, cuáles son los principales temas a tener en consideración, cuáles son los principales documentos digamos, que se desarrollan en estas dos etapas de la auditoría interna integral. Y en la tercera sesión, que va a ser el próximo martes 12, vamos a ver la parte final de que es comunicación de resultados y una parte muy importante en cualquier auditoría que es el seguimiento, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en la auditoría interna, el seguimiento es lo que nos asegura que logremos el fin de cualquier actividad de auditoría, que es la mejora continua o el agregar valor a una organización. ¿Ok? Entonces, esta primera sesión, bueno, vamos a dedicar a conversar un poco, a ver algunos temas relativos a la auditoría interna integral. ¿Ok? Veo que tenemos por el momento, digamos, varios participantes eh, y no sé si alguno de ustedes participó en la sesión que tuvimos hace unas semanas, digamos, haciendo una breve introducción de lo que es la auditoría interna integral. Pero quisiera comenzar haciendo, digamos, un poco la misma pregunta con la que comenzamos la sesión pasada. ¿Cuántos, digamos, de los participantes provienen de las ramas, vamos a decir, las ramas contables de, digamos, como de origen profesional, ¿no? A ver si por el chat nos pueden ir comentando. Comentarios, por favor, adelante, siéntanse libres, por favor, de realizar sus preguntas, colaboración, participación vía chat, como también vía micrófono. Recuerden, Vamos a hagamos ver con su ahora. colaboración y participación una sesión extraordinaria. Correcto, a ver, ahí por acá Mirta Bustos nos dice que es contadora, CPC, contadora pública colegiada. Luis
Vergara nos dice que es contador. Carlos Ríos también nos comenta que es contador. A ver, bueno, vamos ya tres y con quien les habla cuatro contadores. Pedro Gamboa, auditor contador. Bueno, también viene del área contable, cuatro, ¿no? A ver, si sacamos más o menos un ratio de lo que tenemos hasta el momento, de 4 de 22 participantes, promedio 20, ¿no? 4, 5, Beatriz también es contadora. Aproximadamente, al menos el 20% del auditorio, digamos, proviene de las canteras, vamos a llamarlo así, de la profesión contable. Y como les comentaba en la semana pasada, ¿no? Para los que tuvieron oportunidad de acompañarnos, siempre existe esta tendencia que la contabilidad, digamos, y la auditoría están muy relacionadas. Pero cuando ya hablamos de una auditoría interna y una auditoría interna sobre todo integral, no necesariamente vamos a, a tratar temas contables, temas financieros, sino que el aspecto, ya basta con hablar de auditoría interna, y más aún si le, digamos, le extendemos el calificativo de integral, va a ser mucho más variado. Entonces es importante entender cuál es el alcance de este tipo de auditoría, hacia dónde va direccionada, qué es lo que digamos, qué es lo que se puede ver en este tipo de auditoría y cuál es el aporte. Para eso tenemos esta primera sesión donde vamos a hablar un poco de la auditoría interna y su evolución, de lo que es la auditoría interna integral, cuál es la definición, el alcance, qué aspectos claves debemos considerar en una auditoría interna integral, cuáles son los conocimientos, las habilidades que debiera contar el profesional que realiza este tipo de auditorías, el tema de trabajar en equipo, que es un tema muy importante porque acá siempre va a existir por lo general un equipo, el análisis de procesos, ¿no? Porque nos ayuda mucho a entender los objetos de auditoría, la gestión de riesgos, son temas muy relacionados a una auditoría, y finalmente en esta sesión vamos a tratar el tema del proceso de auditoría interna integral, como una introducción a lo que vamos a ver en las sesiones siguientes. ¿Ok? Dado esto, a ver, la pregunta, digamos, original, la pregunta primigenia que nos hacemos es, ¿qué es la auditoría? Vamos, es una pregunta que si es que eventualmente la googleamos, ¿no? La buscamos en la web, la buscamos en intranet, por lo general nos va a remitir a una definición desde el ámbito de auditoría financiera, lo más probable. Entonces, yo creo que es válido hacer esta primera pregunta de qué entendemos por auditoría, ¿no? Ustedes, digamos, si les pregunto en general, deben haber escuchado mucho del término de auditoría financiera, por ahí el término de auditoría interna. Pero ¿qué otros tipos de auditoría ustedes han escuchado o conocen que sean diferentes a estas dos auditorías que eventualmente son las más conocidas? A ver si nos pueden comentar qué otros tipos de auditoría han escuchado, conocen, ¿no? Para ver por dónde estamos. Aparte, adicional a la auditoría financiera y a la auditoría interna. ¿Qué otros tipos de auditoría conocen? A ver, por acá me hablan de auditoría operativa, digamos, José Arturo Avellán nos habla de la forense, ok. Luis Vergara nos habla de la auditoría tributaria, perfecto. No sé qué otra auditoría más por ahí, auditoría de productos, ¿no? Miren, en menos de un minuto ya han salido como cerca de 8 tipos de auditoría diferentes a la auditoría financiera y a la auditoría interna, ¿no? Hermógenes también nos habla de las auditorías de calidad que generalmente están relacionadas con una norma ISO.
Mirta Bustos nos habla de las auditorías de TI, de las tecnologías de información. Hermógenes otra vez el tema de auditoría de procesos. Entonces, vemos que hay una serie de tipos de auditorías que a veces cuando hablamos solo que la auditoría está a cargo de un contador, de un profesional contable, y está muy sesgada de la auditoría financiera, quizás el término o la definición queda muy corta, ¿no? Por acá Germán Ramírez nos habla también de la auditoría medioambiental. Entonces, si vamos viendo de del concepto más general, el concepto más conocido, que es la auditoría financiera, por ahí la auditoría interna por los cuales, digamos, los que trabajamos en algún tipo de empresa, de organización, de institución, es el otro término, hemos avanzado a auditorías de gestión, por ejemplo, como nos comenta Valmoris, auditorías de procesos, auditorías operativas, auditorías tributarias, auditorías de TI, auditoría de ventas, auditoría de producción, auditoría de calidad, hasta auditoría ambiental y auditoría forense, ¿no? Y podemos seguir viendo una serie de gamas o de aspectos en los cuales existe algún tipo de auditoría. Podemos hablar de, y deben haber escuchado en algún momento de la auditoría médica también, ¿no? Ahí los médicos también tienen auditorías. Entonces, el concepto de auditoría se hace mucho más amplio. Entonces, valga la pregunta de qué es la auditoría. Entonces, una definición, digamos que la aprendí hace muchos años, realmente en mis épocas universitarias, y creo que fue la primera clase de auditoría que recibí, creo que es la que mejor resume, digamos, o nos ayuda a definir qué es la auditoría, ¿no? Y es la que ya ha pasado muchos años, siempre me acuerdo, que es, dice, la auditoría es una acción llevada a cabo por un sujeto sobre un objeto con un objetivo, ¿no? Entonces nos da cuatro componentes de una definición de auditoría: la acción, el sujeto, el objeto, el objetivo. Al respecto nos dice, ¿qué acción? Mira, la acción puede ser examinar, revisar, validar, conforme quisiéramos definirla, ¿no? Es una acción muy amplia, es una, en general, una revisión, un examen, una validación, una evaluación, ¿no? Puede haber mucho más palabras similares, no digo sinónimas, pero menos similares, que es llevada a cabo por un sujeto. ¿Quién es este sujeto? El sujeto es un auditor. Como yo siempre digo, a ese nombre de auditor le vamos a poner apellido dependiendo de lo que viene, que es el objeto. Puede ser un auditor financiero, que creo que es al que más conocemos. Puede ser un auditor interno. Puede ser un auditor tributario, como ustedes por ahí lo han indicado, la auditoría tributaria. Puede ser un auditor forense, puede ser un auditor de procesos, puede ser un auditor de calidad, puede ser un auditor de TI. Sobre un objeto, y ahí es donde la gama se hace mucho más amplia todavía. Podemos hablar primeramente de estados financieros, podemos hablar de gestión, podemos hablar de normas diversas, podemos hablar de control interno, en general de cualquier parámetro, ¿no? O marco de referencia, como técnicamente se debe llamar. ¿Con qué objetivo? El objetivo de esta acción que lleva a cabo un sujeto sobre determinado objeto, por lo general es emitir una opinión. Dar una opinión, dar una apreciación, ¿no? Le- relevar ciertos hechos. Entonces, este concepto de auditoría, que es una acción llevada a cabo por un sujeto con un objeto sobre un objetivo, creo que es el que más nos define, o que el que mejor nos define qué es la auditoría, ¿no? Y nos ayuda a ver la amplitud y la gama de temas u objetos, como está definido por acá, en los cuales puede existir auditoría. Entonces, lo primero que debiéramos hacer es abrir un poco nuestro panorama y ver que hay muchas ramas en las cuales se puede realizar una auditoría. ¿Ok? Entonces, quedémonos con estos conceptos, que hay una acción,
que hay un sujeto, que hay un objeto y que hay un objetivo. Estas cuatro ideas que nos pueden servir como una especie de, si ustedes consideran de mnemotécnico, para acordarnos que la auditoría es una amplia gama de acciones para, digamos, en las cuales puede interactuar un auditor. La otra consecuencia de esta definición, de esta estructura, es que no necesariamente el auditor siempre va a ser un profesional de formación contable, porque eventualmente el auditor de formación contable va a hacer auditoría financiera, puede hacer auditoría interna, puede hacer auditoría tributaria, eventualmente va a poder llegar a tener conocimientos forenses, pero quizás una auditoría de tecnología de la información, el profesional más indicado va a ser un auditor un ingeniero de sistemas, un ingeniero informático. Si va a ser una auditoría de procesos, quizás el más indicado y por lo general es algún profesional dentro de las ramas de ingeniería, ¿no? Ingeniero industrial, a veces ingenieros con ciertas eh, especializaciones en temas justamente de procesos. Por ahí hablaban de ingeniería ambiental, va a ser un profesional, de repente un ingeniero ambientalista, ¿no? Ingeniero agrónomo eventualmente. Entonces, requiere profesionales con distintos conocimientos que quizás van más allá del objetivo, de la experiencia, del expertise o de la formación de un auditor de origen contable o financiero. ¿Ok? Entonces, si tenemos esa definición general de auditoría, veamos qué cosa es la auditoría interna, ¿no? La auditoría interna está definido, digamos, por el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Que es un organismo a nivel mundial, como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta que busca agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, que le ayuda a cumplir sus objetivos mediante un enfoque sistémico y disciplinado, para evaluar mejor procesos de gestión de riesgos, de control y de gobierno. ¿Ok? Cuando hablamos de una auditoría interna, cuando hablan de independencia y objetividad, ¿no? Desde el punto de vista de los auditores internos, hablamos de independencia, se refiere a que reporta al más alto o debiera reportar al órgano más alto de gobierno de la organización, que puede ser el equivalente a un directorio, a una junta eh, a una junta de gobierno, a una junta, digamos, que administre la organización, ¿no? Para tener esa independencia. Y la objetividad se refiere a la independencia mental de los auditores. De aseguramiento y consulta, porque tiene esos dos enfoques. De asegurar que los procesos o que se realizan de manera adecuada o conforme a los lineamientos establecidos, y también de hacer una labor proactiva mediante la consulta o el asesoramiento hacia la organización, y siempre buscando agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Y para eso se vale del enfoque sistemático y disciplinado, quiere decir que no es un enfoque ordenado, hay una metodología para hacer, digamos, esta labor, y enfocado en tres conceptos que siempre existen en cualquier organización: los riesgos, los controles, es decir, la forma en la cual gestiono mis riesgos, y el gobierno, en la forma en que administro, gestiono o dirijo los esfuerzos organizacionales para lograr los objetivos. Ya tenemos la primera definición, que era auditoría. Auditoría, tenemos ya la segunda palabra del concepto general de auditoría interna integral, que es interna, ¿no? Y antes de pasar a la tercera, que es la parte de integral, vamos a ver cómo llegamos a esto de agregar valor. Cómo ha cambiado el enfoque de lo que es la auditoría interna en los últimos años, en las últimas décadas específicamente, para llegar a agregar valor, porque esto tiene que ver con el concepto de auditoría interna integral.
viendo, digamos, una evolución, ¿no? De la evolución de la auditoría interna integral del Instituto de Auditores Internos de Australia, podemos ver que hace aproximadamente unos 60 años, un poco más, la auditoría interna está enfocada en hacer comprobaciones, ¿no? Y enfocada en controles financieros y para detectar qué cosa estaba mal hecha. Era para detectar errores. No existían normas de auditoría interna todavía, era un poco, vamos a decir, intuitivo, o cada uno lo hacía a su mejor saber y parecer las labores de auditoría. A partir de los años 60 y hasta los años 80, el enfoque va cambiando, ¿no? Se va enfocando en el cumplimiento, se enfoca en hacer ver el cumplimiento de los procedimientos y de actividades de control, pero sigue manteniendo ese sesgo financiero. Ya a finales de la década de los 70, en 1978, aparecen ya las primeras normas de auditoría interna. O sea, el proceso ya se va de alguna manera profesionalizando, estandarizando, ya no es un proceso eh, intuitivo o, si quieren, digamos, sin muchos lineamientos. Entre los años 80 y 90 siguen estos cambios, surgen estructuras de control, ¿no? Surgen ya modelos de control, y ya la auditoría comienza a avanzar, ya no solo de controles financieros, sino ya también avanza a controles operativos. Y lo que busca es mejorar controles. Imagínense, en 20, 30 años de un enfoque de detectar errores, va avanzando a mejorar los controles. Y ya surgen los estándares de auditoría interna. O sea, ya sigue normalizando, se sigue estandarizando, se sigue avanzando con la función de auditoría. Entre los años 90 y los años 2010 aproximadamente, comienza a darse énfasis a lo que es riesgos. No se da cuenta, digamos, el mundo de los negocios, que los controles que se implementan a consecuencia de qué? De que existen riesgos. Los riesgos, digamos, es aquello que impide que, o de alguna manera dificulta que una organización logre sus objetivos, y por tanto surgen los controles como medidas para gestionar tales riesgos. Entonces, lo que se busca es que se entienda el negocio, sus riesgos asociados, y auditoría justamente evalúa cómo esos controles están funcionando y busca optimizar esos procesos e identificar riesgos. Y obviamente seguimos ya con estándares más formales. Entre 2010 y 2020, ya más allá de enfocarse solo a riesgos, digamos, lo que se busca es enfocarse en la gestión de estos riesgos del negocio. Se logra un mayor conocimiento de los riesgos del negocio, digamos, ya, ¿sabes qué? Si yo voy a trabajar para un negocio como auditoría interna, para un tipo de segmento, de sector, tengo que conocer, tengo que empaparme de los riesgos del negocio, y auditoría, digamos, de alguna manera, si quieren llamarlo formal, comienza a brindar un aseguramiento consultivo y sobre todo a agregar valor, ¿no? No solo el auditor que tiene o la auditoría que hace checklist, que vea el cumplimiento de los controles, de los procedimientos, sino que doy más a la organización. Ya comenzamos a hablar de valor agregado. Y ya a partir del año 2020, ese enfoque de los negocios o de los riesgos del negocio, lo enfocamos directamente a brindar valor, ¿no? Brindar un aseguramiento, es decir, asegurarse que las cosas de manera consultiva, de manera productiva y en busca de ser un agente de cambio que mejore la organización. Y acá viene, digamos, una palabra muy importante y que tiene que ver con nuestro enfoque de auditoría interna integral, con un enfoque multidisciplinario, con un plan recurrente y obviamente siempre ya con estándares de auditoría interna. ¿Qué quiere decir este enfoque multidisciplinario?
en que dejamos de ver ya solo la parte financiera que veíamos hace 60 años, 70 años, o la parte operativa que veíamos hace 40,